Buen día, profesor. Mi nombre es Eva Vallejo y junto a mi grupo el día de hoy presentaremos el tema conocido como análisis transaccional. Este modelo de intervención, que está basado específicamente en la observación de la terapia de grupos, tiene como concepto el hecho de definir las influencias que tiene el individuo en su entorno a raíz de las caricias y el tipo de trato que recibió desde la niñez, que a través de ella va a elaborar su guión de vida. También este es un dispositivo de reflexión que promueve la mejora de la calidad de vida para que promueva así más adelante interacciones autónomas y conscientes. Y por último, el propósito que tiene el análisis transaccional es que la persona llegue a ser un ente autónomo en su entorno y que se comporte de forma ética, aplicando todo esto a su vida y a su toma de decisiones. Como fundador tenemos a Eric Berne, que nació en Canadá. Como se mencionó al principio, él basa esta teoría en la observación de la terapia de grupo y le da el nombre de análisis transaccional, donde él a raíz de concepciones humanistas trata de ver a esta corriente no desde un lado psicopatológico de enfermedad, sino al contrario, como una corriente consciente y racional, donde la persona va a ser consciente de su capacidad de decisiones a raíz de las decisiones que va a tener en su entorno. Muchas veces estas decisiones van a hacer que el individuo inconscientemente adquiera aprendizajes nocivos, ¿no? Lo que él más adelante explica a través de los juegos psicológicos, los guiones, entre otras teorías también que él aporta en la misma. Ahora hablaremos acerca de características del análisis transaccional basado en el aporte también con otras corrientes psicológicas. Vamos a empezar con su relación con esta corriente de la terapia racional emotiva conductual, que es de Ellis, como bien conocemos. Este enfoque nos dice que el ser humano es un ente valioso simplemente por el hecho de estar vivo, y que siempre hay posibilidad de que su existencia sea satisfactoria a pesar de muchas ocasiones en las que le pueda ir de manera donde pueda tener situaciones difíciles. En contraste con el análisis transaccional, nos dice también que esta se basa en una filosofía positiva en donde el ser humano tiene que basar toda su confianza en sí mismo. Por otro lado, junto con el enfoque conductual, el modelo transaccional coincide en el concepto de lo que ya se mencionó, de que el modelo se basa en un aprendizaje y no una enfermedad, en donde se espera que la persona aprenda a hacer lo adecuado y a sentirse autónomo con sus emociones. El enfoque conductual nos dice que todas nuestras conductas, emociones, problemáticas han sido aprendidas y por lo tanto estas pueden ser modificadas. Dentro de la terapia Gestalt, sabemos que esta corriente anima, ¿no?, siempre a las personas a intentar nuevos estilos de comportamiento, las cuales va a permitir que sus dimensiones de la personalidad puedan ser adormecidas. El análisis transaccional, en contraste con ella, nos dice de que todas las necesidades del ser humano tienen que estar en armonía, tanto intra como interpersonal. Y por último, el análisis transaccional nos permite una autoexploración muy profunda. Es aquí donde todo ser humano se hace, ¿no?, esas preguntas típicas existenciales del quién soy, por qué actúo así, de qué forma hago y cómo llegué a hacer lo que hago. Entonces, este análisis transaccional nos permite poder entonces analizar todas esas preguntas para llegar a lo más profundo de nuestros pensamientos, sentimientos, comportamientos, ya que todas estas también forman parte de los distintos estados emocionales del yo. Entonces,
Hasta aquí entendemos que el análisis transaccional nos permite tener un conocimiento más íntimo de nosotros mismos a raíz de todo lo que hemos ido adquiriendo de niños. Eso es todo lo que podría decir por mi parte hasta este momento. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Me llamo Fran Moreto Aliaga y continuaré con la exposición del análisis transaccional. Bueno, les hablaré sobre los pasos según Eric Berne. Él propuso 5 pasos. El primer paso es averiguar quién está dirigiendo el estímulo transaccional. El segundo paso es concretar qué estado del ego está activado en la respuesta transaccional. El tercer paso es visualizar en diagramas mediante vectores la dirección del estímulo y respuesta. El cuarto paso es denominar el carácter de las transacciones. Y el quinto paso es hallar el significado esencial e intemporal de las transacciones. Aspectos del análisis a partir del estado del yo se divide en 2 aspectos, el aspecto estructural, que Eric Berne lo denominó en 3 grandes grupos, llamados también como estados emocionales del yo. El estado del yo del padre es el estado donde la persona le gusta que esté todo bajo control, busca un orden y estabilidad, además de crecimiento y perfeccionismo. Pero también puede mostrar conductas de protección, aconseja, escucha, apoya, se solidariza y en algunos casos puede llegar también a la sobreprotección. El estado del adulto, si se encuentra en el estado del adulto, los conocimientos y experiencias que ha acumulado tiende a una estabilidad emocional y esa estabilidad emocional le permite hacer consciente las acciones, sus acciones y en el contexto donde se encuentra. Asimismo, este aspecto es la parte racional de la personalidad. Establece y trata de lograr objetivos y metas y tiene una visión sobre valores, normas, sobre su estado emocional del niño, a partir de esas experiencias del niño. Y en el estado del yo del niño, el niño tiende a ser creativo, tiende a ser impulsivo, curioso. En este estado se encuentra comprometido todas las emociones auténticas que tiene el niño. Y además reclama afecto, exige que le tomen en cuenta, entre otros. En el estado funcional del niño, Eric divide al estado del padre, estado del yo del padre, en padre crítico normativo y padre protector nutricio. En padre crítico normativo, en este estado la persona puede actuar señalando límites o normas de comportamiento que pretenden básicamente preservar la vida o la dignidad de otras personas. Pero en el padre crítico puede manifestar críticas destructivas, desvalorizar, emitir juicios y exhibir conductas agresivas o represivas. En el padre protector nutricio, en ese estado es positivo cuando manifiesta comportamientos de protección y seguridad, mientras se le respeta la libertad y la tolerancia hacia sus creencias. Sin embargo, en el aspecto negativo, eso digamos que se realizan, hay una sobreprotección, donde hay una exigencia por parte del niño y la persona prácticamente a futuro va a olvidar digamos, su propia existencia y va a seguir con esa continuidad de creencia que tiene. El niño adaptado, sumiso, rebelde, en el aspecto negativo se encuentran las conductas de confusión, retraimiento, tiene temor a las críticas, un niño sumiso prácticamente. Y en el aspecto positivo, que podemos decir que es un niño rebelde, puede ser también que puede presentar conductas de protección
hacia actos que tengan que ver con agresión. El niño natural libre, en su aspecto positivo, este estado del yo manifiesta de forma natural y espontánea, se siente y vive las emociones auténticas de manera plena. También puede presentar conductas, pero por otra parte puede presentar conductas inadecuadas debido a que hay una libertad exagerada, puede haber también un egocentrismo y se divierte sin tomar las normas en cuenta. Y el niño creativo, pequeño profesor, en este estado, en el niño creativo, digamos que se encuentra en origen un gran potencial por la creatividad, por la imaginación, por ejemplo, la artística, la musical, la científica. Y por otra parte tenemos la manifestación negativa. Puede ser que el pequeño profesor puede ser que presenta conductas manipuladoras, egoísmo, inventar situaciones falsas o como también llamamos mentiras. Del análisis transaccional tenemos las emociones auténticas, el afecto que es la atracción emocional de dar o recibir caricias, la alegría desde reírse hasta el placer, permite la motivación, permite el mantenimiento de la motivación, tanto motivación intrínseca como extrínseca. Tenemos el miedo, digamos que según la película también nos enseña intensamente que puede salvarnos la vida. El niño experimenta, el niño natural podemos controlar nuestros miedos a partir de ahí. No sentir miedo genuino conduce también a diversos grados de crisis emocionales o una autodestrucción emocional, y la rabia para defendernos pone límites de demostrar lo que nos molesta, es mejor actuar que explotar, y logrando lo que creemos tenemos derecho a lograr o estamos frenando alguna discusión. Y por último, la tristeza, que prácticamente es cuando a veces aceptamos una pérdida o si nos falta protección tanto interna o externa, siempre nos será más difícil ponernos en contacto con la tristeza. Y las emociones sustitutas de la alegría siempre podemos pasar a un falso miedo, a una falsa tristeza, la culpabilidad, la ansiedad, del afecto a una falsa rabia, a los celos, del miedo a una falsa alegría y de la rabia a una falsa alegría, ansiedad, falsa tristeza o culpabilidad. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Natalia de la Cruz y voy a continuar con el tema de las caricias del análisis transaccional. Según Eric Berne, que es el padre del análisis transaccional, estas son unidades de reconocimiento que proporcionan estimulación a un individuo. Ahora, este concepto es distinto a lo que nosotros normalmente entendemos como caricia, que es un contacto físico suave, delicado sobre el cuerpo de otra persona. Sin embargo, en el lenguaje del análisis transaccional, estas incluyen una estimulación psicológica y social, un reconocimiento, como menciona Verne. Todo el mundo necesita este tipo de caricias. ¿Por qué? Porque ayudan a que nosotros podamos mantener una vida plena, un bienestar psicológico e incluso muchas veces pueden orientarnos a continuar o dejar de realizar cierto tipo de conductas. Se menciona también que son estímulos sociales dirigidos de un ser vivo a otro que reconocen la existencia de este. Tomando en cuenta esta definición, podemos mencionar entonces que las caricias son aquellas formas de intercambio de un organismo con su ambiente. ¿Cómo se relaciona? ¿De qué manera le brinda este mensaje a las personas? Ahora, nosotros tenemos acá las caricias positivas, las negativas y las mixtas. Iniciando con las positivas, podemos mencionar que estas son aquellas que brindan emociones o sensaciones agradables, invitan a sentirse bien a la persona que recibe esta caricia. Se manifiestan generalmente a través de palabras o frases como te quiero, eres increíble, eres una buena persona, has hecho un excelente trabajo. La persona que recibe este mensaje se siente como que gracias, se siente bien. Entonces, esa es una caricia positiva. Favorece la autoestima de la otra persona.
Por otro lado, las caricias negativas son aquellas que producen emociones y sensaciones desagradables. Pueden ser, por ejemplo, humillaciones, malos tratos a otra persona, desprecios, comentarios como te odio, no sirves para nada, te ves muy mal con esa ropa. La reacción es totalmente contraria a la positiva. Y las mixtas tienen un poco de cada una. Más que nada se conocen como caricias falsas, debido al contenido de desvalorización que tienen estas. Por ejemplo, puedes decirle a alguien que hizo un buen trabajo. ¿Quién iba a decirlo? La primera frase de hiciste un buen trabajo puede contarse como una caricia positiva. Ok, gracias. Pero esa segunda frase que le añadiste de ¿quién iba a pensarlo? Tal vez genere una confusión. ¿Me está diciendo algo bueno o me está diciendo algo malo? Esa es una caricia mixta. Viene de ambas y genera confusión en la persona que lo recibe. Ahora, nosotros también tenemos lo que son caricias condicionales y caricias incondicionales. Las caricias condicionales son más que nada aquellas que son objetivas. Se dicen en base a lo que se presenta, a la actitud de la persona, a lo que ha hecho, pero son directas. Pueden ser positivas, pueden ser negativas. Por ejemplo, una persona que está realizando su tesis. Al momento de exponer su tesis, el jurado le va a decir, esta matriz estuvo bien, esta información está adecuada, hiciste bien tu trabajo, excelente. Te va a decir en base a lo que he hecho. Puede ser bueno o tal vez puede ser malo. Le puede decir, pues aquí te faltó realizar esto, debiste investigar un poco más, debiste hacer esto. Pero es directo, es en base a lo que ha realizado. Ahora, las incondicionales no son en base a lo que ha realizado, sino en base a quién recibe el mensaje. Quizás en esta tesis, uno de los jurados era el papá o la mamá o alguien a quien le tenían mucho cariño. Y en vez de ser más directo, fue más objetivo. Le dijo, qué bonito trabajo que has realizado, me ha encantado, se nota que te has esforzado mucho. Entonces, ese comentario, esa caricia va en base a quién recibe, no necesariamente porque tenga razón, sino porque quiere que la otra persona se sienta bien. Iniciando con el tipo de transacciones, vamos a ver las transacciones complementarias. Estas son cuando un mensaje específico del yo envía a otro del mismo yo y recibe una respuesta igual. Se genera una línea paralela, como podemos ver ahí en las figuras. Por ejemplo, en la primera figura vemos que un niño le habla a otro niño y la respuesta que recibe es la misma, niño, niño. Entonces, ¿qué genera esto? Que haya un mayor entendimiento y bueno, lo que Verne menciona aquí es que son más apropiadas y que, bueno, siguen el orden natural de las relaciones humanas saludables. ¿Por qué? Son más sencillas, hay un mayor entendimiento en la conversación, hay mayor complicidad y eso genera que puedan seguir comunicándose de la mejor manera. Por ejemplo, si un yo adulto le habla a otro yo adulto, como la segunda imagen, ¿qué hora es? Son las 2:30. Ya. Se entendió la pregunta y la respuesta. Hay un mayor entendimiento en lo que está diciendo. Otra cosa hubiera sido si un yo adulto le habla y le dice, ¿qué hora es? Y le responde desde otro ámbito, que ahorita vamos a ver cómo se llama esto. Pero acá en el primer ejemplo, sí se puede entender porque le hizo una pregunta y el otro le respondió. La respuesta era algo esperable. Hubo una complicidad y se complementó lo que es esta conversación. Ahora, nosotros tenemos también a lo que son transacciones cruzadas. Como mencioné ahorita, no necesariamente le va a responder de la misma manera. También le puede responder desde otro estado del yo. Este es el caso de las transacciones cruzadas, que originan situaciones dolorosas entre las personas. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver acá? Por ejemplo, en la primera imagen, un padre le habla a otro padre y el padre le responde como de padre a niño. Vamos a imaginar una conversación, digamos de que el yo padre le envía un mensaje al otro yo padre y le pregunta, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? De manera de protección, más o menos. Y el otro, en vez de contestarle de la misma manera, como que le llama la atención. Y eso ya varía. ¿Qué tanto te importa? ¿Por qué no te ocupas en algo tuyo? Se obtiene una respuesta inesperada, pero esa respuesta inesperada va dirigida a otro estado del yo. No va dirigida a un padre, va dirigida de un padre a un niño, como si le estuviera llamando la atención. Entonces, de eso se trata. Genera un ángulo en ambos vectores. Lo mismo,
de padre a padre, de niño a padre. Puede ser, por ejemplo, que un adulto le quiera hablar a otro adulto. ¿Cómo vas a hacer el trabajo de mañana? Tratando de esperar que le responda de la misma manera o con algo que pueda complementar su información. Sin embargo, le puede contestar de padre a niño. ¿Quieres que te ayude en algo? ¿Quieres que te apoye en esto? ¿Te gustaría que yo haga el trabajo por ti? Tal vez no es la respuesta esperada. Entonces, ¿qué genera? Confusión en la persona. Puede que la persona se sienta incómoda, se sienta frustrada, pueda sentirse simplemente que no es tan acorde y que origina que la persona cambie de tema, se vaya, cambie de conversación, etc. Pero no, más que nada, prima lo que son las respuestas inesperadas, porque no es el mismo estado del yo quien le contesta. Ahora, las transacciones ulteriores son aquellas que se dice que son más complejas. ¿Por qué? Porque acá hay un doble mensaje. Acá no envía solamente un yo a otro yo. Aquí hay dos. Podemos encontrar aquí lo que son el social y el psicológico. El social es más evidente, más perceptible, la gente se da cuenta de ello, y en cambio el psicológico es más sutil, hay, hay un menor entendimiento, como que se oculta e incluso puede llegar a ser malo porque puede manipular. Acá podemos ver en la primera imagen que se envía de un adulto a otro adulto, pero también de un niño a un padre. ¿Por qué? Quizás el adulto le está diciendo al otro adulto, qué buen trabajo que has realizado. Se lo dice de manera directa, ese es el mensaje. Pero quizás este mensaje de qué buen trabajo has realizado tiene otro fin. Quizás también le está diciendo, ¿me haces mi trabajo? Como algo diciéndole de un niño a un padre, pidiéndole una ayuda. Entonces aquí hay un doble mensaje. Puede ser captado por la persona que recibe como no puede ser captado. Puede simplemente crear una confusión. Lo mismo en la siguiente imagen. Puede hablarle de un niño a un niño y luego de un niño a un padre, pidiéndole lo mismo o pidiéndole algo que le gusta, pero genera esta misma respuesta. Por ejemplo, digamos de que un niño le diga, no, un adulto le diga a otro adulto, uy, volví a equivocarme. En realidad, lo que le estaría diciendo es, ok, volví a equivocarme, pero también soy muy torpe, soy muy tonto, me he equivocado. No hay el mismo estado del yo, no le envía esta misma respuesta, esta misma comunicación. Entonces también genera confusión. Muchas veces estas son utilizadas como bases para los juegos psicológicos, porque entonces esto de los juegos psicológicos lo vamos a ver a continuación para que se pueda entender. Normalmente estas están relacionadas con lo que son las transacciones ulteriores. Ahora, en los juegos psicológicos nosotros encontramos que Verne nos menciona forma disfuncional de comunicación utilizada para cubrir necesidades de atención, reconocimiento y afecto hacia la propia persona, aunque siempre de forma negativa. ¿Por qué? Se dice que dos no juegan si uno no quiere. Sin embargo, acá el término de diversión no va, sino que aquí se pierde. Es más que nada algo que conlleva un coste emocional enorme. ¿Por qué? Porque aquí uno de ellos está tratando de manipular al otro, está tratando de persuadirlo, tiene otro fin, que no necesariamente es divertido para ambos, sino tiene un fin respectivo. Kertész nos menciona, son una serie de transacciones con trampa inconsciente para los participantes. Existen roles falsos que son aprendidos en la infancia o incluso a lo largo de la adolescencia, que tienen una repercusión a lo largo de la vida. Normalmente las personas pueden realizar este tipo de juegos psicológicos de manera consciente e incluso de manera inconsciente. Por ello, aquí hay una pirámide en una esquina que se menciona a los roles principales que fueron mencionados por Karma, que son víctima, salvador y perseguidor. Vamos a ver más o menos unos ejemplos a lo largo de esta explicación. Sin embargo, podemos entender, por ejemplo, a la víctima como alguien que busca protección, que necesita ayuda, el perseguidor que
busca algo más allá, que no necesariamente es bueno, quizás quiere realizar una búsqueda mayor de información o quiere conseguir algo. Y El Salvador es el que protege, el que apoya, el que ayuda. Entonces acá nosotros encontramos el objetivo de estos juegos psicológicos que nos van a demostrar, por ejemplo, se encuentran los 3 objetivos principales de los juegos psicológicos. Más que nada son para protegerse contra el miedo a desenmascarar, a ser desenmascarado. ¿Por qué? Porque así a la persona ya no expone su verdadero yo. Muchas veces la gente tiene miedo de mostrarse como en realidad es y quizás muestra esta otra faceta que puede asumir cualquier rol, pero que va con un fin, no necesariamente siendo algo real, algo propio de la persona, sino algo más fingido. Para evitar la incomodidad, puede propiciar a lo que es la intimidad de la persona incluso, para procurar que los otros hagan lo que quieren. Y esto sí, porque generalmente se emplean con esta finalidad de manipular a los demás, que en lugar de establecerse relaciones sanas, es más que nada demostrar una determinada forma frente a los demás, que estamos tomando una posición como tal frente a los demás. Ahora, se menciona también que la mayoría de estos juegos destruyen la verdadera personalidad de la persona y aumentan su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien viene, una niña, si la niña toma el rol de víctima, ella no es víctima, pero ella sabe que haciéndose la víctima puede conseguir algo con su papá, por ejemplo, que le compre algo, o con la mamá que le cocine algo, con los hermanos que los ayuden en algo, pero tiene un fin. Entonces, la niña realmente no es así, pero esa personalidad que ella tiene se va a ver reemplazada por eso que ella pretende ser, con un fin, que la ayude. Puede ser víctima, puede ser perseguidora. Por ejemplo, en el colegio puede hacerse la que, ay, yo voy a tratar mal a los demás para que me hagan caso o para que me tengan miedo. Y yo en realidad no soy así. Pero ese es un juego psicológico que la niña toma para que puedan verla de esa manera y conseguir un fin, ese temor que los demás tengan hacia ella. Y así en distintos ejemplos, en distintas situaciones, eso se puede dar. Como lo mencioné al principio, puede ser consciente o puede ser inconsciente. ¿Y cómo nosotros podemos detectar ello? ¿De qué manera comienza el juego, por ejemplo? ¿Cómo sigue? Quizás qué respuestas consigue, cómo termina la situación, cómo te sientes en base a esa situación. Si nosotros permanecemos atentos, no resultará difícil realmente descubrir los primeros indicios de estos juegos. ¿Por qué? Porque así nosotros, con conocimiento de esto, podemos aplicar distintas situaciones o distintas acciones para poder enfrentarlos y así evitar esta manipulación o esta persuasión que la persona desea. Ahora, ¿cómo detenerlo? Lo importante aquí es conocer la dinámica y el funcionamiento del juego, cosa que así nosotros ya podemos prevenirlos y podemos detenerlos. Reflexionar sobre los beneficios. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a saber, ¿realmente conviene pararlo? ¿Conviene continuar? ¿Conviene frenarlo? Pensar en alternativas. Esto nos permite más que nada cubrir carencias y necesidades personales y buscar mecanismos y herramientas. ¿Por qué? Mecanismos y herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar una decisión una vez nos demos cuenta de ello. Lo vamos a utilizar cuando nos demos cuenta que alguien está tratando de persuadirnos o lo guardamos para una mejor situación. Depende de cada quien. Aquí hay un ejemplo que dice, mira lo que me has obligado a hacer. La finalidad de este juego psicológico es evadir esa responsabilidad como diciéndole, no es mi culpa, yo no tengo la culpa. Pero la persona tal vez que recibió el mensaje de mira lo que me has obligado a hacer puede decir, no, yo no te obligué, esa fue decisión tuya, tú hiciste eso. Puede frenarlo, pero también la otra persona que recibió ese mensaje puede decir, uy, sí, perdóname, fue mi culpa, y darle el gusto. Entonces, cada quien, al momento de identificar este tipo de juegos, podemos tomar una decisión.
o seguir o pararlo. Eso ya depende de cada uno. Se busca más que nada mediante de las transacciones que nosotros nos podamos dar cuenta. Tal vez viene de un padre a un niño, tal vez viene de un adulto a un niño, de un adulto a un padre. Aquí también se considera lo que son el yo, la estructura del yo, pero en base más que nada al contenido y a lo que nos hace sentir ese tipo de juego. Se busca lo que es evidenciar los puntos débiles del otro para conseguir un beneficio final, lo cual mayormente o casi nunca es conseguido de manera no es conseguido de manera positiva. Entonces, en eso se trata lo que son los juegos psicológicos. Ahora le voy a dar pase. Bien. Buenas tardes, profesor. Me presento. Mi nombre es Nathan Bernía y continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los guiones. Los guiones, también conocidos como argumentos de vida, es decir, son concebidos desde la infancia y son prácticamente influencias de nuestras bases parentales, las cuales por algún motivo las olvidamos o las reprimimos con el tiempo. Están formados por introyectos, es decir, mandatos y decisiones. Básicamente son mensajes que marcan cómo vivir, cómo relacionarse y cómo actuar. Asimismo, estos guiones pueden llevar al fracaso y al éxito de la persona, ya que se dice que las personas que adoptan estos guiones es debido a personas altamente significativas, como por ejemplo los padres, o alguien que los haya criado, o personas de su entorno, que no dejaron que esta persona sea quien realmente es decir, su yo real. Dentro de los guiones podemos encontrar los mandatos de argumento, los cuales se puede decir que los mandatos de argumento son mensajes parentales. Un ejemplo de ellos es cuando le decimos a nuestros hijos, tú no puedes hablar porque aún eres pequeño. O ¿sabes qué? No crezcas porque ser adulto es muy difícil. Estos mensajes, como vemos, son altamente destructivos y por los cuales pueden hacer que el niño sienta ansiedad. Es por ello que logra internalizarlo, para mantener el equilibrio. Bien. Prosiguiendo con eso, hablamos de los mini guiones. Se podría decir que son mensajes de apariencia positiva, también llamados mensajes de contraguión. Un ejemplo de estos mini guiones son, por ejemplo, cuando las personas no toleran realizar las cosas como deberían de ser. Por ejemplo, para las personas que necesitan ser perfectas para todo y entonces se dicen a sí mismas para mantener todo bajo control, todo debe ser perfecto, todo debe estar ok. Para las personas fuertes, por ejemplo, se les dice, son aquellas personas que no quieren mostrar sus sentimientos, les cuesta decir lo que realmente sienten, es por ello que no necesitan ayuda y se dicen a sí mismos que deben ser fuertes para no mostrar debilidad. O por ejemplo, para las personas que buscan darse prisa, aquellas personas que sienten que la actividad debe ser continua, no debe haber frenos, no debe haber paros, y es por eso que entre sea más rápido, o es decir, entre más concluyan, mejor lo harán. Bien, entonces como vemos ahí, para esos guiones nacen los permisos, los cuales los permisos permiten que la persona pueda liberarse de estas órdenes. Por ejemplo, para esa persona que no acepta, digamos, ser imperfecto, se le podría decir, está bien que seas tú mismo, no tienes que ser perfecto siempre, las cosas no siempre van a ser perfectas. O para el ser fuerte, ¿no? Que le cuesta demostrar sus sentimientos, sus debilidades, se le podría decir, está bien expresar tus emociones, cuídate, solicita ayuda cuando la necesites. O para la persona que busca darse prisa, ¿no? Se le dice, relájate, tranquilízate, toma un tiempo para ti. Es bueno también tomar tiempo para nosotros mismos. Como vemos, los mini guiones, y los permisos están muy relacionados, ya que los permisos pueden dar salidas a estas personas. Bien. Ahora hablando sobre la dinámica de grupo. ¿Qué es un grupo? Un grupo es cualquier agregado social con un límite externo, es decir, que separa a las personas, a estas personas de las demás personas, a ese miembro, se podría decir, de personas, y con un límite externo que separa a aquellos miembros del líder y a los miembros entre sí. Bien. Para
Para realizar este análisis se hace sobre una serie de elementos, los cuales son 5. Tenemos primero los elementos que son aparato externo y aparato interno, los cuales todos estos elementos los voy a situar en una organización para que se pueda entender de una mejor manera. Los aparatos externos, por ejemplo, son aquellos que se podría decir son como el reclutamiento, obtener nuevos miembros, se podría decir. Y el aparato interno es ya cómo trabajan las personas, se podría decir las normas establecidas que ya tienen. Luego otro elemento es el liderazgo. El liderazgo, así como ver, como ya lo mencioné a mi compañero en el modelo de padre adulto, él también definió al líder en tres posibilidades. Es decir, el líder responsable, que está caracterizado por los padres, lo cual ocupa el rol de la estructura formal. El líder efectivo, que está conformado por el adulto, que es el que toma las decisiones y resuelve los problemas. Y el líder psicológico o carismático, que está representado por el niño, que es el que llega emocionalmente a los miembros. Luego, otro elemento que tenemos es la cultura. También lo diferenció en su modelo de padre, adulto y niño. Es decir, la cultura normativa es aquella que por ejemplo, se rige más por los aspectos tradicionales, es decir, las leyes. Luego tenemos la cultura técnica, que está representada por el adulto, que es básicamente lo racional y lo tecnológico, es decir, lo innovador. Y hablamos también de la cultura emocional, que está representado por el niño, que es lo que se puede sentir y expresar. Luego, como cuarto elemento, tendremos el elemento del funcionamiento, que son bajo qué condiciones funciona esta organización. Es decir, los objetivos, cómo cumplir, las clases de miembros que están dentro de la organización. Bien, luego hablamos del elemento del trabajo, que básicamente se divide en dos, en actividad y procesos. La actividad es cómo yo opero sobre mi ambiente, y los procesos es como yo trabajo sobre mí misma, por ejemplo, si tengo algún conflicto o alguna relación dentro de la organización, se podría decir. Básicamente lo podríamos resumir como que la actividad es más grupal y los procesos es de manera individual. Luego hablamos de las 4 fases de cómo evoluciona un grupo. Según Ver, tenemos primero la fase preliminar, que es donde las personas se encuentran, cada uno tiene expectativas y aquí es donde se va a decidir el líder. Luego hablamos de la fase organizativa, que es donde se delimitan los límites externos, o sea, se definen cómo va a ser la estructura, es decir, por ejemplo, dónde tú vas a trabajar, tu espacio personal, tus horarios para comer y otras ubicaciones dentro de esta organización. Luego hablamos de la fase de selección del líder, que vendría a ser la tercera, que como ya se dice su nombre, se puede dar por elección, herencia o ascenso. Asimismo, va a depender mucho de las características de la persona y la estructura de la personalidad por la cual va a sobresalir esa persona, para poder dar la elección del líder. Y por último, hablamos de la fase de trabajo de grupo, que es básicamente donde todo se correlaciona y las personas trabajan de manera colaborativa. Bien, nuestras conclusiones. Nuestras conclusiones. Podemos decir nosotros entonces que el análisis transaccional brinda varias posibilidades en el aspecto de nuestra vida, la libertad de disfrutar y permanecer en el aquí y ahora, es decir, en nuestra realidad. Por lo tanto, consideramos que el objetivo final del análisis transaccional es alcanzar la autonomía a partir del conocimiento y la espontaneidad. Por lo tanto, consideramos que es muy importante para el trabajo psicoterapéutico, ya que va a permitir que evaluar nuestras conductas a través de estrategias, entender muchas actitudes, y no solo eso, sino también actitudes arriesgadas desde la niñez que podamos tener y reflexionar sobre qué nivel de conciencia estamos nosotros para poder ser más autónomos. Espero que les haya gustado nuestra exposición. Muchas gracias.